Y la escritura dice que él caminó sobre las aguas. Caminó. Bien. Un hombre que vio al Señor Jesucristo en el monte de Tabor, el monte que tradicionalmente dice que fue el monte de la transfiguración, donde el Señor se encuentra con el profeta Elías y con Moisés. Realmente tuvo experiencias tremendas, Pedro. Pero también sabemos que negó al Señor. Y uno dice, yo nunca lo hubiera negado. A mí nunca me hubiera ocurrido eso. Bien. La escritura dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. A veces no con las palabras, pero con las acciones se puede también negar a Cristo. No solamente con las palabras, sino nuestros hechos, nuestras obras pueden dejar en un momento determinado por el piso, por el suelo, el testimonio del Señor, el Evangelio. Pero el Señor lo levantó, lo restauró, se dejó restaurar, se dejó levantar. No solo reconoció que había pecado, no solo reconoció que había apostatado, diciendo no sé quién es, no le conozco, sino que es un hombre, cuando Dios lo confronta, se dejó restaurar y se dejó tratar por el Señor. Entonces vemos cómo este hombre, que en el libro de los Hechos pasa por una etapa donde fue tratado por el Señor y se convierte en uno de los hombres más usados por Dios en la historia. Dentro de poco, según vayamos avanzando en nuestro estudio en el libro de los Hechos, veremos en un momento que ya no se va a hablar más de él, sino de otros personajes. Pero por el momento nos hemos quedado aquí en el capítulo 7, Hechos. Era una persona importante. Usted vea, un hombre que predicaba, que oraba por las personas necesitadas, y el Señor lo respaldaba de una forma extraordinaria. Desde el capítulo 1, o sea, el capítulo 2 de Hechos, es donde arranca la iglesia, hasta el capítulo 7, pues todo se ve que va de maravillas, aunque no les fue fácil. ¿Por qué? Porque los creyentes fueron amenazados, ellos fueron azotados, se les prohibió bajo las amenazas en todas las ocasiones que no seguían, que no tenían que seguir predicando, porque si no les iba a costar la vida. Pero ellos oraban al Señor, le ruegan al Señor, le piden al Señor que les dé fuerza para predicar la palabra, y no importaba si fuera en una plaza, en una sinagoga, en el templo, en la calle, abajo de un árbol. Ellos aprovechaban todas las oportunidades para hablar del Señor, a pesar de que estaban corriendo serios problemas. Y hasta ahora hemos visto nosotros ataques de afuera hacia adentro de la iglesia. Son los inconversos, diciendo de alguna forma, los que no aceptan, los que no creen, que no están de acuerdo con su estilo de vida. Son las personas que están tratando de frenarlos, tratando de poner impedimentos, y no son impedimentos espirituales, políticos, pero hasta ahora dentro de la iglesia no había surgido problemas. Pero en el capítulo 7 de Hechos usted puede ver, la iglesia no solamente comenzaba a tener problemas desde el principio de afuera hacia adentro, sino que ahora es desde adentro de la iglesia. Ahí empiezan a haber situaciones que si no las atajan a tiempo pudo haber sido un desastre. Y el primer problema que surgió en esta iglesia primitiva, parece mentira, surgió a la hora de la comida. Hechos 7. Vivían en comunidad, se repartían la comida, y surgió una murmuración, el cáncer de la iglesia. Comenzaron a murmurar los unos contra los otros, que a aquel le daba mejor ración, y a aquel le daba más, y a aquel un plato más fino. Y así comenzó la iglesia a destruirse internamente. Pero ellos tomaron una medida muy sabia y dijeron, mira, lo que vamos a hacer, vamos a proponer a la asamblea, proponer a la congregación que nombren a 7 personas que reciben el nombre como diáconos, que significa servidores, colaboradores, de tal manera que cuando llega la hora de comer, nosotros no dejemos de orar y no dejemos de atender nuestros asuntos, y que la gente esté bien atendida. Y dice la Biblia que la propuesta les cayó muy bien. Nombraron a 7 diáconos, algunos de ellos personas como Esteban, del cual lo dice todo, capítulo 7, Felipe. Pero tenía que cumplir 3 requisitos. Vimos que después los requisitos se ampliaron. Primera de Timoteo 3 dice que el apóstol Pablo, con el tiempo del paso, esos 3 requisitos estaban bien, pero dijo que tiene que tener esto, y amplió una lista de los requisitos. O sea, exigió
para Dios debe ser con excelencia. Y el que está en él, o sea, no se puede esperar menos, porque para Dios es con excelencia. Y dice la Biblia que los 3 requisitos en la iglesia primitiva era: primero, tienen que ser personas de buen testimonio, ¿verdad? Número 1. Tienen que ser personas llenas del Espíritu Santo, que tengan una profunda y genuina comunión con Dios. Tienen que ser sabias. Imagínense, dar de comer a miles y a miles de personas. Tenían que ser sabios, equitativos, para no irse más al que le cae bien y menos al que le cae mal, sino sabios, con buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Y con esos 3 requisitos fueron 7 diáconos. Pero en el capítulo 6, usted puede ver Hechos 6, no termina con esta elección. En el capítulo 6, desde el versículo 8 al 15, contiene otra historia, veamos. Y en la de uno de los diáconos se nombraron, uno de ellos se llamó Esteban. Y a este Esteban, que dice que era un hombre lleno de fe, del Espíritu Santo, de gracia, de poder. Todo lo que dice que estaba lleno. No era un hombre que vivía una vida superficial, una vida mediocre. No, él no tenía comodidad, era consagrado, comprometida, como tiene que ser para todos los servidores. Pero lo arrestaron. Y a este hombre no solamente era un diácono, sino que es una persona que ora por las personas y Dios lo respalda, que gana almas. Es un tremendo instrumento en la mano del Señor, eso nos dice. Y terminan arrestándolo. Y cuando lo arrestan, lo llevan ante las autoridades religiosas de la época. Allí estaban los sumos sacerdotes que habían ya conocido al Señor Jesucristo, Anás, Caifás. Y entonces comienzan a interrogarlo. Y él lanza un mensaje, poderoso. Ese mensaje que expresó lo que tenemos que hacer nosotros. No importa cómo nos encontremos, tenemos que presentar al Señor en medio de todo lo que atravesemos. El resumen que este hombre da de toda la trayectoria del Antiguo Testamento hasta llegar a Cristo, y los confronta y les dice: díganme, ¿a qué profeta no han perseguido? ¿A quién? Porque ustedes persiguieron a todos los profetas y no obedecieron ni a Moisés ni a Jeremías, no obedecieron a nadie, e incluso ni al Mesías. Lo crucificaron, lo desecharon, duros de cerviz y circuncisos de corazón. Y les dijo palabras, ¿verdad? Pero mientras le oían predicar, dice que la cara de Esteban era como la de un ángel. Era tremendo, era el soporte, el respaldo de Dios. Pero de nada sirvió. Mire usted, qué curioso, ¿verdad? De nada sirvió, porque lo sacaron y lo mataron a pedradas. Lo apedrearon, lo quitan de medio. Qué terrible, ¿verdad? Puede pensar uno, ¿verdad? Pero ahí estaba un testigo de ese crimen horrendo, un personaje del cual comenzará la Biblia a hablar muchísimo. Saulo de Tarso, fariseo de fariseos. En cuanto a la ley irreprensible, escribía en una de las cartas, un hombre que fue criado a los pies de Gamaliel, el nieto de ese rabino Gilel, que marcó la historia y la sigue marcando hasta el día de hoy en el pueblo de Israel. Bien, aparentemente desaparece Pedro, ¿verdad? ¿Qué pasó con Pedro? Entre los diáconos, entre la defensa y el martirio de Esteban, parece que, ¿qué pasó con Pedro? No ha desaparecido. No, lo vamos a encontrar un poquito más adelante, después de ver cómo matan a Esteban. Se produce una persecución tremenda. Primero, una persecución que duró más de 300 años. Bien, los primeros 300 y piquito de años, siglos, 3 siglos y medio del cristianismo fueron bañados en sangre. Si un emperador era malo, el siguiente era terrible. Eran miles de hermanos, murieron quemados, devorados por las fieras en los circos romanos, crucificados, apaleados. Fue una sangrienta muerte terribles. Pensaron que así iban a frenar al cristianismo, pero no se dieron cuenta que el cristianismo crece cuando hay sangre de mártires, y por uno que moría salían 100 de debajo de las piedras, y hasta el día de hoy no han podido destruir ni podrán jamás destruir a la iglesia del Señor, porque hay una promesa que no tenemos que jamás
tocado vivir a nosotros y que las puertas del infierno no van a prevalecer por encima de la iglesia. Aleluya, amén. Estaremos en victorias, en luchas, en pruebas, dificultades, persecución, matanza, crucifixión, con lo que quieras. Pero la iglesia del Señor es el cuerpo de Cristo y contra Cristo no puede absolutamente nadie. E incluso Saulo de Tarso, tremendo, que dijo que se iba casa por casa, se llevaba a la gente, los metía en la cárcel, los obligaba a negar de Cristo. Pablo hacía eso y al final el mayor perseguidor, el inquisidor de la época, el hombre que los azotaba, ese mismo terminó convirtiéndose a Cristo. Aleluya. Y siguió persiguiendo a la gente, pero de forma contraria. Esta vez los perseguía para que conocieran al Cristo, al Dios de la gloria, al que lo transformó a él. Fue una conversión espectacular, tan tremenda, causó un impacto tremendo en esa época. La conversión de este hombre fue impresionante. Es como que el hombre más terrible, el más pecador, el más blasfemo, el peor, aleluya. Usted imagínese, lo peor se convirtió a Cristo y se hizo predicador. Bueno, eso fue lo que pasó. En el libro de los Hechos, en 3 ocasiones se relata la conversión de Saulo. En 3. ¿Por qué? Porque impactó tanto a las personas. Porque no fue fácil después para él congregarse. Para nosotros es fácil venir, salir, los días de enseñanza. Pero cuando Pablo se quería congregar era difícil, porque la gente no le tenía miedo, se espantaban, le huían, lo rechazaban, hasta que al final aparece en escena un hombre. En el libro de los Hechos se llamaba Bernabé. Le pusieron por sobrenombre Bernabé, hijo de consolación. Y este fue el que dijo: hermanos, yo creo que este hombre de verdad se ha convertido al Señor. Démosle una oportunidad, recibámoslo. Ay, gloria a Dios por Esteban, porque si no, qué tremendo predicador se hubiera perdido en ese entonces. Bueno, verdad, eso. Ahora vemos final, Bernabé. Al final del capítulo 9 de Hechos vuelve a aparecer Pedro. Y veamos Hechos 9:32. Hay persecución. Ya no están tranquilos ni seguros en Jerusalén. Unos van por un camino, otros van por otro. Felipe se ha ido a Samaria, Pedro hacia la costa. Ya las cosas han cambiado. Y dice que Pedro comenzó a visitar, veamos el 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Lida es una localidad, no Lidia. Allí halló a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate, haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lidia y Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Aleluya. No solamente el Señor usaba a Pedro en Jerusalén, sino que sale a otra región y el Señor lo sigue usando, porque el Señor no vivía en Jerusalén, el Señor vive en nuestros corazones, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Versículo 36 dice que había en Jope es actualmente es estaba leyendo que Jope en la actualidad se llama Jaffa. Es una de las ciudades más antiguas del mundo. Según la historia, ¿verdad? Que es una historia nos habla que es un lugar maravilloso, espectacular, muy hermoso, muy turístico. Y entonces vemos que es un lugar muy bonito, muy interesante. Esto dice la historia. Allí en Jope vivía Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. El 40. Entonces, sacando a todos,
Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón el curtidor. Y esa casa de Simón el curtidor todavía, dice la historia, está en pie, todavía. Y los hermanos que viven ahí cerca, que se maravillan viendo en la casa de Simón el curtidor en Jaffa o en Jope, todavía existe. ¿Cómo puede ser eso? Está en pie, ¿se imaginan? Es una fachada que ahí se quedó Pedro. Simón, después de que oró por Eneas, haber orado por Tabita o Dorcas, y el Señor resucitarla, se va luego a la ciudad costera de Jope. Esa ciudad no es la primera vez que se menciona. Es una ciudad donde Jonás, ¿se acuerda de Jonás? Creyendo que se puede ir a un lugar huyendo de la presencia de Dios. Dice que cuando el Señor lo llama y le dice: tienes que dejar tu ministerio en Jerusalén y tienes que irte al extranjero, tienes que ir a Nínive a predicar mi palabra. Y él se niega rotundamente y dice: no, yo no voy a predicarle a gente que no son judíos. Y descendió, porque de Jerusalén a Jope va descendiendo. Entonces descendió a Jope, tomó un barco y luego se quiere perder. Pero nadie, cuando en el camino queriendo irse para Tarsis, pero vemos la tempestad, sabemos la historia, ¿verdad? El barco lo tiran por la rebelión de él, y sabemos, ¿verdad? Que el pez grande se lo tragó hasta Asdod. Ahí lo vomita y se va caminando a Nínive. Y bueno, ya sabemos la historia tan bonita e interesante, ¿verdad? Hasta los niños se la saben. En esa misma ciudad se encuentra teóricamente Pedro descansando. Pero dice la Biblia que mientras le preparan comida, se sube a la azotea de esa casa y se pone a orar. Y me llama mucho la atención mientras leía esta porción en Hechos 10, que subió a la azotea a la misma hora que en el libro de los Hechos, capítulos anteriores, dice que él se fue al templo a orar con Pedro y Juan. Y cuando estaba entrando al pueblo, al templo La Hermosa, había un paralítico que extiende la mano pidiéndoles dinero. Y él les dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Y vemos nosotros que es la misma hora, las 3 de la tarde. Bíblicamente era la hora novena, porque los judíos tenían desde esa época la costumbre, y la siguen manteniendo, de orar 3 veces al día. Temprano por la mañana, a las 7 de la mañana, la de Shaharit, la oración de las 3 de la tarde, la oración de la Minjá, y la de la noche, cuando ya cae el sol, terminan el día orando en la oración de Ardit. 3 veces oraba. Hay una canción de niños que dice: 3 veces oraba el profeta Daniel. Exactamente igual. Pedro hacía 3 de la tarde, le estaban preparando su comida. No, se estaban haciendo la comida, voy a orar. Y dice: mientras oraba, que tuvo una visión. Él no subió para tener una visión, él subió para orar. Pero mientras oraba, el Señor le muestra una visión. Y en esa visión dice que él ve un lienzo con un pergamino enorme, gigantesco, que desciende del cielo. Y en ese pergamino, en ese lienzo gigante, ve todo tipo de animales. Ahora, para nosotros, hoy en día, todos los animales entran en el nuevo paquete. Son animales y nada más. Podemos dividirlos en reptiles, en mamíferos, en esos tiempos los animales se dividían en limpios e inmundos, los que se pueden comer y los que no se pueden comer. Y la palabra nos habla de las características de qué tipo de mamíferos podían comer, cómo tenían que ser, y qué tipo de aves podían comer, qué tipo de aves no podían comer, qué tipo de peces podían pescar y comer, y qué tipo de peces no podían comer.
Pedro lo sabía perfectamente porque él era judío, él conocía de memoria los animales, él conocía bíblicamente, sabía que lo que podía comer, pero unos ni tocarlos. Y como él tiene un hambre terrible, el Señor en ese lienzo le mostró todo tipo de animales, limpios e impuros, es decir, los que se pueden y los que no se pueden comer. Y le dice el Señor, si tienes tanta hambre, es una visión. Le dice, levántate, mata y come. Y Pedro argumenta con el Señor. Es impresionante cómo una persona puede discutir con Dios. Nos ha pasado a nosotros a veces, ¿verdad? A veces discutimos con Dios, ¿verdad? Sí, hay personas que se llevan mal con el Señor. A veces están enojados con el Señor, ¿verdad? Sí, es por la ignorancia de las Escrituras. Se enojan con el Señor. Pero el Señor le dice, levántate, mata y come. Y le dice, no, porque yo nunca lo he hecho. Imagínese. Pero el hecho de que tú no lo hayas hecho algo nunca no significa que cuando el Señor te dice que lo hagas, no debas hacerlo. Si no podemos cerrarnos cuando el Señor nos dice lo que tenemos que hacer. Es el Señor que nos da una orden. Nos levantamos, come, porque dice, yo te estoy diciendo que lo hagas. Y le dice, segunda vez el Señor le vuelve exactamente la misma orden. Levántate, mata y come. Y Pedro dice, no, nunca lo he hecho. En 3 ocasiones la misma orden y la misma respuesta. No y no. Ay, qué terrible. Se recogió el lienzo, el pergamino desaparece en ese momento. Llaman a la puerta y le dicen, Pedro, hay 2 soldados romanos aquí, te están esperando en la puerta. Es como que usted está en la casa orando, tranquilo, y alguien te dice en la casa, ¿sabes qué? Allá afuera hay unos policías esperándote. Ahí andan unos policías, preguntan por ti. Dicen que te andan buscando. La policía. No, imagínese, se pone nerviosa la persona. Un policía. Policías en mi casa. No, claro. Policías llamándome. ¿Para qué? Pero bajó preocupado. Pero el Señor le dijo, vete con ellos. Se va con los policías. Bueno, se va desde Jaffa hasta Jope, hasta Cesarea. Que si usted, de acuerdo las Escrituras, de acuerdo la historia, como la información que dice, no está a la esquina. Están caminando 2 a 3 días caminando. Algunos hermanos fueron con él, lo acompañaron, porque resulta que en Cesarea, en la marítima, vive un centurión romano. Cuenta la historia que estuvo con sus regiones romanas allí, pero estaba destinado en Cesarea. Y ese hombre era un hombre temeroso de Dios, romano, no es judío, pero es un hombre que ora. Es un hombre que en su ignorancia busca de Dios. Y el Señor se le ha presentado y le ha enviado un ángel y le dice, Cornelio, cuando tú oras, tus oraciones han llegado a mi presencia. Es un impacto terrible para un centurión romano. Las limosnas, los donativos, las ofrendas que tú das al pueblo, yo las he visto, le dice el Señor. No ha caído desapercibido lo que tú haces, pero te hace falta algo. Tienes que llamar a un tal Simón Pedro que está en Jope, en la casa de un tal Simón el curtidor, para que venga y te predique la palabra. Y Cornelio, y es más obediente que Pedro, porque Pedro le dijo no al Señor. Pero basta que el Señor le dijo al centurión romano llamado Cornelio, le diera una orden y le dijo, ahora mismo. Increíble, ¿verdad? A veces son más obedientes personas que uno menos cristiano que el que verdaderamente es un líder fuerte. Bueno, llegaron los soldados. Búsquenmelo. Después de 3 días llegó Pedro a casa de Cornelio. Se encuentra que la casa de Cornelio está abarrotada. Hay mucha gente. No está solo. Hay un montón de gente en la casa de Cornelio. Claro, Cornelio sale, se inclina, le besa la mano y le dice, no, ¿qué haces? No, si tienes que adorar o reconocer a alguien, reconoce y adora a Dios. A mí no. Esto les sabría bien escucharlo a las personas que les gusta que le besen el anillo. Porque si dicen que es el primer papa, que es mentira, pero si ellos dicen que es el primer papa, no, pues
El primer papa, oh sí, él dijo, ni se te ocurra, ¿verdad? No han escuchado esta escritura. Cuando entró a la casa, lo primero que Pedro dice, bien diplomático, ¿verdad? Oh, ustedes saben cuán abominable es para mí, judío, entrar a la casa de gentiles. Oh, la verdad que yo estoy aquí por obligación. Qué despecho, qué soberbia, ¿verdad? Oh, pero el Señor en una visión me mostró y empieza a hablarles de la visión. Y él se queda ahí. Y Cornelio dice, mira, sabe que estamos aquí porque Dios me ha dicho que te llamemos. Y todos tenemos los oídos bien abiertos y las antenas paradas para ver qué es lo que tú nos vas a comunicar. Veamos en Hechos 10. Vamos a leer acá el mensaje o parte del mensaje que Pedro da en casa de este centurión romano. Oh, eso es una gran bendición. Por eso le he titulado a este tema, el propósito de mi llamado. Veamos, capítulo 10. Aleluya, qué maravilloso. Es maravilloso cuando comprendemos, claro, cuál es el propósito de nuestro llamado. Porque somos instrumentos que Dios nos usa. Y dice el versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, postrándole a sus pies, adoró. Mas Pedro, versículo 26, le levantó, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ahora comienza a entender la visión que tuvo en la azotea en Jope. Ahora entendió. Ahora se le abrieron los ojos. Por lo cual he venido sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? El verso 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, la misma hora en que Pedro estaba orando, la misma hora, son las 3 de la tarde en nuestro reloj, y uno orando por este lado y otro por allá. Dios los tenía en oración a ambos. Yo estaba en ayunas a la hora novena. Mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Imagínense, qué hermoso. Así, por esa razón te he enviado. Ahora todos nosotros, y vean lo que dice, todo lo que nos dice ahí. Después, han venido porque Dios te ha mandado. Ahora nosotros estamos aquí porque Dios nos ha mandado, ¿verdad? Todos estamos igual. Pedro, al abrir la boca, dijo, he comprendido que Dios no hace acepción de personas, sino en todo lugar se agrada del que le tema y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciándoles el mensaje de la paz a través de Jesucristo, que es el mensaje de paz. Pues vosotros sabéis, se les dijo, todo lo que se aconteció después del bautismo que Juan predicó, cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y cómo él anduvo haciendo bienes y liberando de la opresión del diablo. Somos testigos de todo lo que Jesús hizo en la tierra de Jerusalén, en Judea, a quienes le colgaron en un madero. A este Dios levantó al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros los que comimos y bebimos después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. Versículo 43. De esto dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeron recibirán el perdón de pecado por su nombre. Pero mientras hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escucharon el discurso. Oh, Dios tenía tantas ganas de bendecer al pueblo que interrumpió las palabras de Pedro. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu
Espíritu Santo, porque les oía que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Es aquí entonces Pedro respondió: ¿puede acaso alguno el agua para que sean bautizados a estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y dice que les mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesús y le rogaron que se quedasen. Mire qué experiencia tan maravillosa, qué experiencia. Pedro no buscó, pero el Señor tiene sorpresas para nosotros también que no hemos descubierto. Nosotros no podemos tener el error y la trampa de saber y de creer que ya lo sabemos todo y que lo hemos recibido todo, que ya no hay más experiencia, que tenemos que conocer, porque Dios todavía tiene poder para sorprendernos. Tal vez nosotros vemos negro, oscuro, no podemos ver más allá, no vemos resoluciones, no vemos respuestas, nos encontramos como esos ratoncitos que dan vuelta y vuelta y vuelta y no llegan a ninguna parte, pero el Señor tiene todo bajo control. Uno oraba en un lugar y otro oraba en otro lado, y cuando nos ponemos a orar, aunque no veamos, aunque no sintamos, aunque aparentemente todo sigue igual, sigue oscuro, aunque creamos que nosotros que nada cambia, y oramos y clamamos delante de Dios, Dios comienza a mover su mano poderosa y nada ni nadie puede detener el propósito de Dios en nuestras vidas. Por eso, hermanos, no podemos perdernos las sorpresas que Dios tiene para nosotros. Pero no se esperaba jamás en la vida que lo iban a llamar personas inconversas, romanos, gentiles. Imagínate, un centurión romano es como si el inspector de la policía o digamos el alcalde de la ciudad lo llamara para que fuera a predicar el evangelio. Es más o menos igual. Los romanos eran los que controlaban el mundo. Ellos tenían el poder, la autoridad, las armas, el dinero, las leyes, todo. Tenían la sartén por el mango. Él podía matar, podían crucificar, podían hacer lo que les diera la gana. Pero en esta ocasión no utilizaron mal el poder, sino que en esta ocasión lo que hicieron fue pedir ayuda a quien podían dárselo. Y en este caso era al siervo de Dios, a Pedro, que fue ahí, les predicó la palabra del Señor. Ay, maravilloso. Para Pedro fue algo nuevo, nunca lo había hecho. Para él los gentiles eran inmundos, eran perros. Así dice, no tenía opción a la salvación porque los judíos eran exclusivos. Ellos no eran proselitistas, ni tampoco lo son. Hay muchos que siguen siendo así. El Señor les dijo, cuando se despidió del mundo, en el monte de los olivos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ellos pensaban que a toda criatura, y eso del prójimo, era hablarle a otro de su raza, a otro del pueblo de Israel, pero no a los gentiles. La visión de Dios es mucho más amplia que la visión que podamos tener nosotros aquí en esta noche. Dios no es racista, Dios no excluye a nadie. Él ni por su nivel social, ni cultural, ni por su raza, ni por el dinero, ni por apariencia. Dios amó al mundo, a todo el mundo, a toda la humanidad, que tal grado que murió por todos, para que todo ser humano, no importa la edad, no importa dónde viva, no importa de qué religión proceda, da igual, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna por la sangre de Jesucristo. Pero hay algo tremendo en esta historia. Cornelio ha orado, Dios lo ha escuchado. Cornelio ha dado limosna, Dios lo ha visto. Pero a Cornelio hay que predicarle el evangelio. ¿Se da cuenta? Romanos 10 dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Cornelio no era salvo. Cornelio era un buen hombre que hacía cosas de cristiano, pero no era cristiano. Por eso cuando hay personas que dicen, no, pero es que yo conozco en la calle buena gente. Claro, sí, hay buena gente. El mundo está lleno de buenas personas. No solamente gente mala, claro. No solamente hay ladrones, sinvergüenza. No, hay gente buena que hace cosas típicas de cristianos. Hay muchas organizaciones, muchas personas que dan fortunas a iglesias, a misioneros, a buenas causas. Pero gloria a Dios por eso. Pero no son cristianos, no son salvos. Y la Biblia dice que por obras nadie se va a salvar. Ahora están crucificando a este pobre hombre. Imagínense cómo vemos cómo lo vinieron viendo anteriormente a Esteban, cómo lo crucificaron y lo apartaron por lo mismo, porque era un hombre de obras. Pero la verdad es que por obras nadie será salvo.
Nadie, porque Cornelio era un hombre generoso, bondadoso, daba buenas donaciones y dice, he recibido las donaciones y todas las ofrendas que tú diste, pero necesitas que te prediquen el evangelio. ¿Por qué? Entonces, el propósito de mi llamado. ¿Cuál es el propósito de mi llamado? Sí, es buena gente. Las personas, hay muchas que son buena gente, son buenos, excelentes personas, hay excelentes personas educadas. Muchos conocemos, pero necesitan a Cristo. Necesitan la predicación. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? Entonces, ese es el propósito. En mi vida, no podemos criticar, no podemos hacer acepción de nadie. Llevar el evangelio a toda clase de personas. Ay, sí le voy a predicar porque, no podemos hacer acepción de personas en ningún momento, porque la palabra nos describe cómo nos habla. Por ejemplo, nosotros, en nosotros, ¿verdad? Tenemos a veces mucha malicia, ¿verdad? Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo? No, dice la palabra del Señor que Él se encarga de todo. Vemos que Pedro necesitaba ser liberado de un espíritu religioso, el espíritu de religiosidad. Nos vamos a detener un momentito aquí. Miren, el espíritu de religiosidad está en muchos que se llaman cristianos, evangélicos. El espíritu de religiosidad, una de las características que tiene es que se siente superior a los demás y menosprecian a los que no son como esa persona. Cuando vas a una iglesia de visita y ves que cantan de una forma diferente, a lo mejor no tocan las palmas o no levantan las manos o no hacen lo que tú estás acostumbrado a hacer en tu país o en tu iglesia o en tu denominación, en tu ambiente donde te has criado, automáticamente se despierta el espíritu de religiosidad y comenzamos a calificar. Mira, estos están muertos en vida. No tienen vida, no tienen la alabanza que hay, la alabanza que hay en mi país. No, la alabanza. Así decía una persona, no, es que esta iglesia no, porque no. Allá en mi país, una alabanza increíble. Es que allá sí predican fuerte. No, que el Espíritu Santo, esa gente está muerta. Pero bueno, y eso es que el Señor quiere que no hagamos acepción, porque la acepción es encontrarle el pelo a la sopa, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos comprendemos que el propósito del llamado, ¿para qué me ha llamado el Señor? ¿Para qué? Cuando entendemos, entonces tenemos todo lo que Dios nos ha dado, como dice en Lucas 4, nos levanta para restaurar, para poderle predicar a todas las personas que el Señor nos pone donde estemos, en todo lugar. Porque sabe, el espíritu religioso llena a las personas de prejuicios. No, miren a esa cómo va vestida. Mírenla cómo se mueve aquel. Y bloquea la mente inmediatamente. Pedro era buena persona, pero tenía un espíritu religioso que jamás hubiera entrado a la casa de un gentil, porque para él eran perros y no entraban dentro de los planes de Dios. Mire qué barbaridad, ¿verdad? ¿Cómo podía llegar un hombre a pensar así, de esa manera? No, ¿cómo es que voy a entrar a esa casa donde solo hay prostitutas? No, eso es un travesti. ¿Cómo le voy a predicar aquello? Ni me toque. Entonces, ¿dónde van a ir los perdidos? Las prostitutas, los ladrones, los criminales. ¿A dónde van a ir entonces? ¿A dónde? ¿A que le lean las manos? ¿Al santero? ¿Al brujo de la esquina? No, tiene que venir a los pies de Cristo. ¿Y dónde se predica? ¿Dónde se predica? ¿O quién predica? Los cristianos. Y ay de nosotros si no sabemos recibir a los que necesitan ayuda, recibiendo el evangelio del Señor. Entonces, ¿para qué somos iglesia? No. Entonces vamos a poner un club de santos. No. El deseo que hay en nuestros corazones es que las almas se conviertan a Cristo, buscar, entregarle. Y dice, fuérzalos a entrar. Porque tú y yo, cuando llegamos a los pies del Señor, no llegamos como ahora estamos, bien bonitos, bien vestidos, perfumados. No. Yo me acuerdo cuando la primera vez entré a una iglesia. No, un salvaje entró por la puerta. Una salvaje con sus pantalones no sé cómo y sus blusitas acá enseñando todo. El Señor tiene paciencia, se da cuenta. El Señor nos cambia, día a día nos cambia. ¿Cómo? Si nos invitan, ¿cómo podemos ir a
porque viene una gran predicadora, un gran predicador. Oh, es que él sí. Oh, ese hombre camina, ese hombre predica. Así como a Pedro. Oh, traigan a Pedro porque aquel caminó sobre las aguas. Oh, nos va a explicar cómo resucitó Lázaro, porque él estaba allí. Oh, ese nos va a explicar de qué habló Elías allá en el monte Tabor. Un hombre que nos va a explicar cómo comía, cómo hablaba, cómo se levantaba el Señor. Oh, qué maravilla, decía, que nos tenerlo de visita. Y cuando el predicador llega a Pedro, ¿sabe qué? En vez de decir, oh, tenía tantas ganas de estar aquí con ustedes. No, con lo que salió, imagínense. Salió con una babas terrible. Ustedes saben que yo soy judío. Y a mí con perros no me gusta estar. Parafraseando. Para mí es muy incómodo estar en esta casa. Pero no me queda de otra. El Señor me mandó. Eras osado, Pedro, grosero, ¿verdad? Maleducado, ¿verdad? Qué terrible, diplomático. Por eso el Señor lo interrumpió y fue que el Espíritu Santo cayó sobre todos. Y cuando él llega a Jerusalén, como él llegó a Jerusalén con esta experiencia nueva, ¿usted cree que lo están esperando con panderos? ¡Ay, sí! ¿Usted cree que le pusieron alfombra a Pedro? ¡Oh, Pedro, bienvenido, Pedro! ¿Sabes? ¡Oh, el victorioso! Y le hicieron ahí fiesta. ¡Oh, ¿sabes qué? Te vamos a hacer fiesta porque tú viniste de predicarle a los romanos. No, vea el 11. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Aquí no hay un gloria a Dios, no hay un aleluya, no hay un gracias. Oh, dice que oyeron las noticias, pero vea cómo le esperaron. Cuando Pedro subió a Jerusalén, discutían con él los que eran de la circuncisión. Oh, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? A ver, explícanos qué está pasando. Explícanos, rompiste el protocolo. ¿Cómo es posible que te contaminaste con esa gentuza? ¿Cómo es posible que tú, siendo predicador, apóstol, reverendo, etcétera, siervo de Jesucristo, cómo se te ocurre meterte en casa de incircuncisos? Incircunciso en aquella época era un insulto. Pues la palabra dice, cuando David fue a pelear con Goliat, ¿qué le dijo? ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! Te voy a dar una pedra, te voy a reventar la cabeza. ¡No! ¡El filisteo incircunciso! Le dijo. Era un insulto, no era un halago. ¿Cómo es posible que hayas ido a comer con esa gentuza y tuviste comunión y les predicaste el santo evangelio de Jesucristo a perros, a gentiles? Así lo recibieron. Pero Pedro, con paciencia les explicó. Al final entendieron y todos se regocijaron. Ahora, ¿puede el Señor hacer algo nuevo en nuestra iglesia, en mi corazón? Porque somos la iglesia de Cristo. De verdad. Porque nosotros como cristianos tenemos todo organizado. No. Es que se arma la Tercera Guerra Mundial cuando las personas no hacen como las cosas decimos nosotros, ¿verdad? Porque hay religiosidad. Pero la cabeza de la iglesia es Jesucristo, no somos nosotros. Jesucristo es el que tiene que gobernar la iglesia, no somos nosotros. Para eso Él murió por nosotros, por la iglesia, dio su vida por la iglesia y Él quiere sustentarla, quiere cuidarla. Pero el problema es que los miembros de su iglesia, los miembros de su cuerpo, no le dejan al Señor hacer algo diferente por el espíritu religioso que bloquea sus corazones e impide el fluir del Espíritu de Dios. Hay mucha gente que son buenos, pero no quieren cambiar, porque el espíritu religioso les hace tener una falsa seguridad en lo que hacen, en lo que son, en su religión, en lo que hicieron y en lo que dicen. El espíritu religioso, hermano, no tiene que tener cabida en la iglesia de Cristo. Decimos amén, ¿verdad? Yo no quiero ser religiosa. Una cosa es ser religioso, otra cosa es ser místico. Otra cosa es ser espiritual, como dice la palabra. Son tres cosas diferentes. Hay personas que son religiosas, hay quienes son místicos y hay otros espirituales. Y la Biblia dice que tenemos que ser espirituales, guiados por el Espíritu Santo. ¿Y qué dice la palabra en cuanto a este tema? Que el que ha nacido de nuevo es como el viento, que no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así debe ser todo aquel que ha nacido de nuevo. Decimos amén, ¿verdad? Ahora,
nosotros le decimos al Señor de esta iglesia: Señor, haz aquí lo que quieras, cuando quieras y como quieras. Aleluya. Le decimos eso: Señor, lo que tú quieras. Y si el espíritu religioso nos impide romper la compostura, pues lo que tenemos que hacer es decirle: Señor, quítame toda religiosidad de mi vida, quítalo, arráncalo, quémalo y hazme libre, Señor, porque yo quiero servirte a ti. ¿Sabe qué? Porque el religioso se convierte en amargado, porque no sabe lo que es vivir en libertad. Sabe lo que son las normas y las normas y las normas y la disciplina, y esto no se hace y esto tampoco, y esto sí, que la Santa Cena no de pie, porque sentado no, se ora de pie, porque no, sentado no, la Santa Cena que sale de pie, porque sentado se pierde la santidad. Otros, no, otros no, de pie no, hay que hacerlo sentado, con la pieza abajo, con los ojos medio abiertos y medio cerrados, porque esa es la postura indicada, ¿verdad? No, pan, no, ese pan no, tiene que ser pan sin levadura, no, ese pan no. Lo importante es, vino no, copa, cuántas cosas, ¿verdad? Qué terrible, es terrible, pero nosotros aquí, bueno, no importa, como sea, toda iglesia empieza con 4, 10, cuantos gatos, pero luego viene el Señor, porque la iglesia, el dueño es Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nuestro llamado es expandir, predicar el evangelio, donde el Señor nos lleve, donde el Señor ponga, dice, produce el querer, el poder y el hacer. Él nos ha llamado a nosotros a vivir en libertad, no libertinaje, libertad. Levantemos las manos. ¿Quiere, Señor? Gloria a Dios, aleluya. Oh, no se puede levantar las manos, parecen locos. Ay, vean esos. Ay, no, vean cómo le está haciendo. No, que tenemos el Espíritu de Dios. Hay libertad, gloria a Dios, aleluya. Pero lo primero que le preguntan a usted: ¿de qué denominación eres? ¿Verdad? No, ¿sabe qué? No, mire, si Cornelio no pertenecía a ninguna denominación, Cristo salvó a este hombre. Cristo murió en una cruz por nosotros, no murió una denominación por mí. Nosotros somos cristianos, hijos de Dios. La etiqueta, nadie puede tener una etiqueta. Cuando estemos en la presencia de Dios, no vamos con una institución, no, vamos delante de Cristo, porque nos sometemos al señorío, a la cabeza y la cobertura del Señor, de Jesucristo. Ese es nuestro estilo de vida, nuestro modelo es Cristo. Decimos: Señor, haz lo que tú quieras en tu iglesia, yo soy tu iglesia, cuando tú quieras, como quieras. No quiere decir que vamos a ser desordenados, no. El Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a enseñar. Alabe al Señor, glorifíquele al Señor. Si quiere, cuando la alabanza, la adoración, nadie va a decir: ¿por qué está ahí orando? Si está la prédica, no. Gloria a Dios. Así nos movemos en libertad, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Vamos a orar. Dígale: Señor, gracias. Oh, gracias, Padre. Gracias, mi Señor, Dios Todopoderoso. Oh, gracias. Vemos como este hombre, Dios mío, aceptó que hay mucho, pero mucho más de lo que él creía en la vida. Y así tenemos nosotros que verlo. Hay mucho más, Señor. En el nombre de Jesucristo, Dios mío, sorpréndenos, oh Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesucristo.